Bueno, pues bienvenidas a todas. Qué bueno que podemos estar aquí, ¿no? Reunidas y aprendiendo. ¿Cuántas tienen ganas de aprender? Por eso digo que nunca se me bajan las pilas porque todo tiene que ver con tu vida espiritual, pues todo. O sea, imposible es llevar una vida física si primero no estás bien en lo espiritual, pues no que les quiera decir que todo está bien. A veces las cosas están mal, ¿no? A veces, de verdad que llevar adelante una vida espiritual, pues ya sea en la iglesia, ya sea en el hogar, en la familia, si estamos evangelizando, si estamos enseñando a alguien o a personas, si lo que estemos haciendo, no es nada fácil. No es nada fácil y pues todo eso te debilita y te desgasta. Entonces hoy vamos a ver pues cómo precisamente, ¿no? Cómo no debilitarnos, cómo no gastarnos, cómo estar siempre con las pilas puestas, ¿no? Porque vamos a hablar sobre la fuerza que nos renueva. La fuerza que nos renueva y vamos a leer 2 Corintios 12, 9. Y Dios le hablaba a Pablo, Dios le decía a Pablo, fíjate qué impresionante, ¿no? Que Dios le esté diciendo personalmente a Pablo que su gracia es todo lo que necesitas. Su gracia, Dios le dijo a Pablo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad, porque seguramente Pablo pues estaba débil, ¿no? Y ya hablando Pablo, porque ese debe de ser nuestra relación con Dios, que Dios te hable algo y tú le contestas, o tú le preguntas a Dios y Él te contesta, y Dios le dice, y Pablo dice, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Ahí podemos ver esto en 2 Corintios 12, 9 y pues vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias porque verdaderamente, Señor, y sinceramente queremos que el poder de Cristo actúe a través de nuestra vida. Ese es el propósito más grande por la cual tú nos has dado un poder y queremos que actúe, que fluya a través de cada una de nosotras, ya sea para nuestra familia, para edificar el hogar, para sacar adelante los dones, los talentos, las virtudes que tú nos has dado, Señor, y te pedimos que esta tarde se active en nosotros ese don al entender tu palabra, al entenderla para vivirla, para ponerla en práctica, porque para eso queremos entender la palabra, ¿verdad? Para ponerla en práctica, porque mientras tú no la entiendas, nunca la vas a vivir. O sea, te la podrás saber, pero si no entiendes el propósito de esa palabra que tú te sabes, no la vas a poder echar a andar, no la vas a vivir. Así que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y pues hay días en los que a todo parece pesado, ¿no? Que todo se pone mal, hay mucho peso que traemos sobre nosotros y pues donde sentimos que las fuerzas nos fallan, donde nos sentimos debilitadas y pensamos que no vamos a poder salir adelante. ¿Cuántos han pensado eso? No voy a poder pasar esta, ¿no? No voy a poder salir adelante o tú ya no quieres seguir adelante. Quieres como que quedarte ahí donde estás y que pase lo que pase. Y pues por supuesto que eso es un desánimo, ¿no? Es un desánimo que aparece en nuestra vida, obvio,
El desánimo viene después de que te desgastaste, después de que te debilitaste y ahora ni siquiera puedes tener una comunión con Dios, ni siquiera puedes tener en tu conciencia la presencia de Dios, porque cuando tú estás consciente de Dios en todo momento y en toda situación, tú sales adelante, porque la conciencia es parte de tu espíritu. Entonces, pues ahí es donde tenemos que recordar, ¿no? Cuando aparece el desánimo, que la obra no es nuestra, la obra es de Dios. La obra que Dios empezó en tu vida, Él está continuando cada día. Él nunca ha parado. Parece como que Dios se va y como que ya no sientes, pero Dios ahí está obrando. La obra es de Dios y no depende de lo que podamos hacer con nuestras propias fuerzas, sino de cómo confiamos en que Él nos va a guiar. De eso depende. No, que digas tú, es que ya no quiero seguir adelante porque ya no tengo fuerzas, ya no puedo, ya estoy cansada, ya me desanimé, ya retrocedemos a veces, pero la clave es saber que la obra es de Dios, que no es en nuestras propias fuerzas, sino que debemos de confiar en que Él nos va a guiar, Él nos va a aconsejar, Él nos va a decir cómo. Y si no dice y pasa tiempo, tú tienes que permanecer en la última palabra que Dios te haya dado o en lo último que tú estés haciendo, tú debes de continuar, ¿no? Así que sí, pues intentamos hacerlo solos, ¿no? Y nos agotamos, pero así en un 2x3, ¿no? Rápidamente nos agotamos, pero cuando todo lo dejamos en manos del Espíritu Santo, pues vamos a encontrar esa fuerza que nos renueva, ¿no? Porque así se llama el tema, la fuerza que nos renueva, cuando dejamos todo en manos de Dios. Y ya lo comentábamos, ¿no? En la semana pasada, que dejar las cosas en manos de Dios no es que Dios precisamente es el que se va a encargar de todo, sino que Él nos guíe, Él nos hable como le habló a Pablo. Eso es dejar las manos en cosas de Dios, en manos de Dios todas las cosas. Saber que Él te va a guiar, Él te va a hablar. ¿Por qué? Porque ya le entregaste eso, pero ahora Él te va a contestar y te va a decir qué hacer. Te va a decir qué hacer para que salgas adelante y que sepas que todo lo que viene del Espíritu va a tener éxito. Vas a dar al blanco, ¿no? Así que pues la clave es confiar, incluso cuando nos sentimos muy débiles, allí es cuando Dios más nos muestra su poder, levantándonos y dándonos lo necesario para continuar. No sé si lo han vivido, ¿no? A veces parece como que estás ya al borde, ¿no? Del precipicio y pues algo pasa y pues todo cambia, ¿no? Todo cambia, así que la clave es confiar y porque a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué sentimos que nos falta algo? ¿Por qué sentimos que algo falta en nuestra vida, algo falta en la casa, algo falta en la iglesia? ¿Por qué no pasan las cosas? Y estamos preguntándole, ¿no? O sea, preguntándonos a nosotros mismos, pero al mismo tiempo, pues orando y preguntándole a Dios, ¿no? ¿Por qué no pasan las cosas en nuestra vida espiritual? Y pues le preguntas a Dios, ¿qué tenemos que hacer? No, yo me acuerdo anteriormente, ¿no? Algunas veces, bueno, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Pero por qué? Porque está todo así, ¿qué falta? Pues si el trabajo espiritual dependiera de que tuviéramos alguna, ¿cómo se llama? Alguna idea, una estrategia, o al calcular todo, planificar todo y preocuparnos de cada detalle, pues entonces
son los más inteligentes, los más aptos, los que tengan más iniciativa o los que sepan más. Entonces ellos son los que van a prosperar y los que no. Pues no es así. No, las cosas no son así. Así no actúa Dios. Así no actúa Dios. Pero Dios, él sabe, ¿no? Él sabe nuestras capacidades y sabe las capacidades humanas, pues. Sabe que somos humanos y que pues no vamos a poder, ¿no? Salir adelante. Así que, ¿cuántas se sienten identificadas con todo esto? Porque pues es parte de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, mientras el espíritu de una persona, o sea, mi espíritu esté confiando en Dios, esté con fe, tenga yo un espíritu limpio, un corazón puro, que esté siempre pues buscando a Dios, no dándome por vencida, que esté lleno de vida, pues entonces vas a poder seguir la guía del Espíritu Santo, la guía que Él te dé, porque si no estás con ese corazón, no, ni siquiera lo vas a oír, ni siquiera te vas a dar cuenta que te está hablando. O sea, nosotros nos debemos de mantener con ese corazón, ¿no? Limpio, puro, que Dios ama y pues no vamos a poder hacer ni el trabajo, ¿no? Un buen trabajo que Dios nos dé. Así que Dios no nos ha dado la tarea de controlar el trabajo, solo nos pide que nosotros podamos escucharlo. Nos pide que seamos sensibles a su voz, que lo escuchemos, lo que Él tiene que decirnos, pues a través de su Espíritu Santo. Y yo sé que eso probablemente sea difícil, ¿no? Para cada una de nosotros, porque cuando estamos en esas situaciones, pues ni siquiera oímos al marido, ¿no? Ni siquiera oímos el consejo, ni lo que nos hablan, ni lo que nos dice alguien, ¿no? Y pues cuando vamos avanzando como cristianos, pues como hijos de Dios, ¿no? Llega un punto en el que entendemos que vivir para uno mismo no te va a dejar nada bueno. O sea, Dios no nos hizo para vivir para nosotros mismos, porque Dios dice que amaremos a Dios y al prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Entonces, cuando entendamos que vivir para uno mismo no está bien, pues es un error muy común, pero al mismo tiempo es un error muy grave. Porque cuando tú, ¿qué es vivir para uno mismo? Que tú estés enfocada en ti, pues, en ti, en tu vida, en tus necesidades, en tus problemas, y tú te olvides de que, no de que hay un Dios, sino de que hay un Dios que te tiene que servir, que te tiene que solucionar los problemas, de que te tiene que ayudar. A veces estamos esperando eso de Dios, pero la verdad es que no es así. Es muy grave, ¿no? Que nos enfoquemos nada más en nosotros mismos y pues si somos sinceras, cuando nos preocupamos únicamente por nuestra vida, por nuestra situación, por nosotros mismos, estamos alejados de Dios. Estamos alejados de Dios y realmente no sabemos qué Dios quiere para nosotros, no lo vamos a saber. Y pues ser cristianos que solo piensan en su bienestar es como una semilla que no quiere ser plantada. O sea, esa semilla va a quedar sola, dice la palabra, ¿no? Va a quedar sola, no crece, no se desarrolla, no da frutos y al final esa semilla que tiene tanto potencial no tiene ningún propósito, porque ahí está la semilla, sola, vacía. Cuando si la pudiéramos sembrar, pudiéramos a lo mejor tener un árbol, ¿no? Lleno de fruto, lleno de comida, como dice mi hija, lleno de comida. Así que si solo buscamos el poder de Dios o el ser fortalecidos, ¿no? La fuerza que nos renueva, si solamente la estamos buscando para sentirnos fuertes espiritualmente,
queremos ser llenas del Espíritu Santo, pero aquí es donde deberíamos de preguntarnos, o sea, ¿para qué queremos el poder de Dios? ¿Para qué lo queremos? ¿Para sentirnos a gusto? ¿Para sentirnos que ya se resolvieron los problemas? O sea, ¿para qué? Tú pregúntate, ¿para qué quiero el poder de Dios? ¿Para qué lo queremos? Si solo lo estamos buscando para estar más tranquilas y más felices y que ya no haya problemas y que todo se resuelva para yo poder así como que dormirme o tirarme en el sillón o irme para allá, para acá, no sé, pues entonces algo no estamos entendiendo. No estamos entendiendo ni Dios, ni su propósito, ni la palabra, porque la vida espiritual no es algo que hacemos para estar bien nosotros. O sea, sí estamos bien cuando tenemos una buena vida espiritual, pero se trata de vivir para Dios. Nuestra vida se trata de vivir para Dios y para los demás. Nuestra vida es para servir, como Jesús dijo, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Y igualmente, así nosotros debemos de estar en esta posición. Pablo dijo en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo. Entonces, nuestra vida no se trata de vivir para nosotros mismos, se trata de vivir para Dios, se trata de vivir para el propósito y para la voluntad de Dios, se trata de vivir para edificar el reino, para edificar la iglesia, para edificar nuestra familia, para servir a otros. O sea, ese debe de ser el propósito, por eso dijo, para mí el vivir es Cristo. Y así debemos nosotros de vivir con esa mentalidad. Para mí el vivir es Cristo. Y todos como hijos de Dios pues hemos recibido dones y talentos. La palabra lo dice. Todos, porque los dones son los dones del Espíritu en nosotros. Los dones del Espíritu. Tú echas mano del don espiritual. Cuando la palabra habla de que se nos ha dado el don espiritual, no está hablando de los dones del Espíritu. El don espiritual es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios que nos fue dado a todos, pero de Él va a salir un fruto en nuestra vida, que es el que nosotros vamos a usar o vamos a dar a otras personas. O sea, el árbol no se come su propio fruto. El árbol da fruto para otros, para que otros vayan y lo corten y se lo comen y lo disfruten y todo eso, ¿no? Y así nosotros a veces queremos que el fruto espiritual que demos, que sea para nosotros, comérnoslos nosotros. Y pues no es así, ¿no? Es para otros. Por supuesto que siempre todo lo que nosotros recibamos de Dios, primero va a ser en beneficio de nosotros y después va a fluir hacia todos los demás, ¿no? Porque por eso les decía yo, o sea, a veces tenemos que edificar la familia, el hogar, vamos a evangelizar, vamos a enseñar, vamos a hacer muchas cosas, pero todo eso, primero vamos a ser nosotros bendecidos, ¿no? Vamos a recibir primero que todos la bendición, porque ¿cómo la podemos dar si no la tenemos? ¿No? ¿Cómo la podemos dar? Así que no hay nadie que no tenga un propósito. De verdad, si tú te ves, no sé, como leíamos, ¿no? O sea, mi gracia es todo lo que necesitas. Dios le decía a Pablo. Y mi poder actúa mejor en la debilidad. Y pues sí, nosotros como seres humanos pues nos debilitamos, ¿no? En esta tierra, porque esta tierra te absorbe, bueno, este mundo, ¿no? Te absorbe y te trata de estar robando todo lo que ya tienes, pero pues la vida espiritual es un bien para nosotros, pero es un bien que vamos a dar a otros. Y se trata de porque estamos viviendo para Dios, no para nuestra comodidad, ¿no? Y cuando no estamos compartiendo
lo que Dios te ha dado, tú estás recibiendo para tu comodidad. O sea, tú tienes que pensar qué he recibido, qué Dios me ha dado. Eso yo tengo que buscar. Y no así como que, ay, a ver, voy a buscar a quién. No, Dios, dime sobre quién voy a depositar esto. ¿Quién es la persona idónea? ¿Quién es la persona que tiene ahorita un corazón necesitado, una vida que ya no puede? ¿Dónde yo voy a bendecir a otro? ¿No? Porque no nos podemos quedar con tanta bendición que Dios nos está dando a cada uno, como la palabra del domingo, ¿no? Que habló el pastor. Se me hizo una palabra tan bonita, tan tierna, tan generosa de parte de Dios, que nos haya hablado pues sobre esa gracia, ¿no? Que nos ha dado. Y pues cada una de nosotras tiene una tarea en este mundo, tiene una tarea en la iglesia, tiene una tarea en tu vida en general. Hay una tarea por hacer que Dios nos ha encargado, pero se trata de que nosotros la sepamos, ¿no? Nosotros la sepamos y que podamos empezar a vivir en ella. Y Él quiere que usemos esos dones, ¿no? Como les digo, no para nuestro beneficio, sino para ayudar a los demás y para que tu vida fluya, su vida fluya a través de nosotros. Si estamos recibiendo y si estamos entendiendo. Cada quien, ¿no? O sea, Dios no te va a exigir que ganes toda la ciudad, que le hables a todos o al que se te ponga enfrente, no. Dios te va a dar una tarea específica, pequeña, no pequeña. Primeramente se trata de nuestra vida, o sea, cómo estamos edificando nuestra vida. Y te va a hablar sobre tus hijos, te va a hablar sobre tu casa, sobre cualquier problema que tú estés teniendo. Y nosotros tenemos que permanecer trabajando para Dios. Considéralo un trabajo para Dios, todo lo que tú hagas, porque Jesús decía, mi Padre trabaja y hasta ahora, y yo también trabajo, y yo también trabajo, y tú también trabajas, y todas trabajamos para el Padre, porque estamos unidas a Él a través de su Espíritu Santo. Y si no lo hacemos, pues vamos a sentir, ¿sabes qué? Un vacío. Si no lo hacemos, vamos a sentirnos vacíos, vamos a sentirnos sin propósito, vamos a sentirnos como que no vemos un resultado de Dios. Vamos a estar viendo todo eso como si algo no estuviera bien. Así nos vamos a sentir en una incomodidad, en una frustración, que tú dices, las cosas no están bien, pero ¿qué está pasando? No, pero es que no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada porque, bueno, ahorita vamos a llegar a eso, ¿no? Y es que nuestra vida espiritual depende de que de esa vida fluya para otros. Fluya para otros. Si no está fluyendo ese río, esa lluvia que está refrescándote, en el que tú te estás sumergiendo y en el que estás recibiendo liberación, sanidad, enseñanza, estás aprendiendo, si eso no está fluyendo, pues la manera en que trabajamos para Dios es haciendo todo eso, o sea, dando, ¿no? Dando de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y tiene que estar fluyendo hacia los demás. Y la manera, pues, que trabajamos para Dios es lo que mantiene viva nuestra fe. Por eso nos sentimos vacíos, porque no hacemos nada, o sea, no tenemos fe, pues se nos va agotando toda la fe, porque pues no estamos usando nada, nuestra fuerza que nos renueva no la estamos recibiendo ni la estamos compartiendo. Así que es fácil, muy fácil caer en la trampa de nuestro bienestar espiritual, de nuestra propia espiritualidad. Tú puedes decir, ay, es que a mí me encanta leer la palabra,
todas las mañanas oro, me siento tan feliz y oro y tanto tiempo, me gusta mucho leer y sentirnos muy bien con nuestra relación con Dios. O sea, eso nos encanta, ¿no? Nos encanta estar sintiéndonos así, pero si nos enfocamos solo en nosotros mismos, el reino de Dios va a sufrir pérdida y sobre todo que no se va a expandir, ni siquiera en nuestra vida, ni siquiera para nuestra casa. Y muchas veces ahí es donde hemos estado atorados. ¿Por qué no se expande hacia mi prójimo, hacia los que están cerca de mí? Pues porque no estamos dando y estamos teniendo una espiritualidad para nosotros mismos. Sí, lees la Biblia, no faltas a la iglesia cada domingo, cada jueves, cada martes. Estamos recibiendo palabra, pero es para ti misma. Y sí te sirve, pero llega un momento en que dices tú, pues, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Por qué no sucede nada de lo que Dios dice? ¿Por qué Dios me da revelación, pero a la mera hora pues no veo ni un fruto, ¿no? Y tenemos que confiar en que Dios nos sostiene, aun cuando nos sintamos así. Aun cuando nos sintamos así, dice Isaías 41:13. Dice, yo soy el Señor tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Fíjate qué palabra nos está diciendo Dios. Yo te ayudo. ¿Qué quiere decir? Que tú eres la que tienes que hacer algo y que Él te va a ayudar. ¿No es cierto? O sea, y que no tengas temor, porque Él tienes un Dios quien te está sosteniendo en cualquier situación y dice de tu mano derecha. ¿Cuál es la mano derecha? La que trabaja, ¿no? O sea, es con la que tú trabajas y la otra mano te ayuda, porque Dios habla de la mano derecha, que es la mano con la que trabajamos, es la mano que más diestra, pues, es con la que empuñas la espada, es con la que la mueves, ¿no? Y con la que encajas, o sea, es con la que trabajas, pues. Y por eso dice Dios, de tu mano derecha, porque se supone que estás haciendo algo, estás trabajando. Y dice que no temas porque yo te ayudo. Y no solamente en lo físico, o sea, en que Dios nos ayude físicamente, sino en todo lo espiritual, en todo lo que tú estés necesitando. Y si realmente queremos hacer su voluntad, debemos de estar dispuestos a dejar a un lado pues nuestra comodidad, nuestra pereza, el sueño, y no estoy hablando de lo físico, ¿verdad? Ustedes entienden que hay un sueño espiritual en el que caemos y que te duermes y te vas de este mundo y ya no te das cuenta, no que te mueras, ¿no? Sino que cuando tú te duermes, si tú te fijas que caes en un sueño profundo, es como si te fueras de este mundo, te desconectas totalmente y muchas veces hasta te duermes así en el día un ratito y te duermes profundamente y te levantas y qué horas son y dónde estoy, qué está pasando, ¿no? ¿Por qué? Porque es como si nos fuéramos, ¿no? Y caemos en ese sueño espiritual, en esa flojera muchas veces. Y pues tenemos que dejar en la comodidad, incluso si eso significa que pasemos por dificultades, porque muchas veces el estar en la obra de Dios te va a producir problemas, te va a provocar problemas, pero Dios te va a ayudar, Dios te va a dar sabiduría, Dios te va a dar fuerza, Dios te va a dar entendimiento, Dios te va a ayudar en algo, en lo que tú necesites, ¿no es cierto? En lo que tú necesites y obedecer a Dios y hacer lo que Él quiere, pues trae una satisfacción. Yo no sé si la han experimentado, pero cuando tú le hablas a alguien de Dios y que recibe y que está hambriento, ¿cómo te sientes? O sea, te sientes en las nubes, ¿no es cierto? Te sientes súper feliz, porque es algo muy grande, ¿no? Es algo muy profundo, trae una satisfacción
indescriptible cuando tú estás hablando de Dios y la persona quiere escucharte. Y sabes que la satisfacción más grande que podemos tener, ¿saben cuál es? No. La satisfacción más grande sobre esta tierra es comer. Eso es lo que mayor satisfacción te trae, el comer, ¿no? Entonces, Jesús dijo en Juan 4:32, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Y en el 34 dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. O sea, mi mayor satisfacción, decía Jesús, es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. O sea, comparó, ¿no? O sea, la satisfacción de servir a Dios y de hacer el propósito de Dios, lo comparó con la satisfacción más grande sobre esta tierra, que es comer. Entonces, no necesitamos estar buscando algo nuevo que Dios me diga, algo nuevo que Dios me revele, algo diferente que estés tú buscando para tu vida espiritual. A veces lo que necesitamos es cuidar y valorar o descubrir lo que ya hemos recibido. Eso es lo que necesitamos. No que Dios nos hable cosas nuevas, sino valorar y cuidar como esa perla de gran precio lo que ya Dios nos ha dado y descubrir lo que ya hemos recibido. Porque muchas veces no podemos llevar a cabo esta palabra porque no hemos descubierto lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha depositado en nuestro espíritu, primeramente que nos ha dado su espíritu, nos ha dado su palabra. Y dices tú, pues su palabra es muy general, ¿no? Es mucha, pero siempre va a haber una palabra específica que Dios te va a dar. Entonces tenemos que descubrirla y tenemos que valorar eso. Ese es nuestro tesoro, ¿no? Eso es nuestro tesoro. Dice que la palabra que nuestros tesoros están en vasos de barro, ¿no? Que somos nosotros. Lo importante no es el vaso de barro, lo importante es el tesoro que está dentro de ese vaso. Y eso es lo que nosotros debemos valorar, ¿no? Los tesoros que Dios nos ha dado. Porque dice Mateo 25:29, que a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más. Y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Entonces, ¿por qué te sientes vacía? ¿Por qué sientes que tu vida espiritual no avanza, no funciona o sientes que, pues eso, ¿no? Que algo falta. Porque perdemos lo que tenemos, porque no lo hemos valorado. Dios no te quita nada. Dios te quiere dar más. Y de hecho Dios ya te repartió más. Pero si nosotros no lo usamos, no lo valoramos, no lo descubrimos, no lo cuidamos sobre todas las cosas, pues sabes que cuando menos pienses, ya no lo vas a tener. Ya no lo vas a tener. Es como cuando tú sabes tocar un instrumento y dejas de tocarlo y pasa el tiempo y todo. ¿Qué pasa? Te haces torpe. Ya no lo puedes tocar con aquella fluidez. Ponle que no se te olvide, ¿no? Pero ya hay una torpeza, ya no es la misma, ¿no? O en cualquier cosa que tú seas diestra, que tú tengas habilidad, deja de hacerlo y vas a ver que es como que ya no lo puedes hacer como antes, ¿verdad? Y pues cada quien ahí se puede acomodar en lo que ha dejado de hacer. Entonces, si entendemos lo que Dios nos ha dado, pues vamos a recibir más, pero si no lo entendemos, pues lo vamos a perder. Si lo usamos, si lo compartimos,
no solo ayudamos a otros, porque ese es el propósito principal, sino que también crecemos y nos enriquecemos nosotros mismos en todo lo que Dios te haya dado y lo que te quiere dar todavía. O sea, porque Dios, es que la vida no nos alcanza para recibir todo lo que Dios nos ha dado. De verdad que es algo muy grande, muy profundo y pues tenemos que dar, ¿no? Que dar de gracia. O sea, así como lo recibes, así ve y dalo, así ve y repártelo, ¿no? Así que la vida espiritual y el trabajo espiritual están íntimamente conectados. O sea, no puede ser que tú digas, ay, es que yo oro tan bonito, siento la presencia de Dios tan bonito, amo la palabra y la leo y vengo a la iglesia y disfruto y todo. Y que eso no esté conectado a un trabajo espiritual. Ya sea, no estoy hablando de que te vayas a trabajar a alguna parte o te vayas de misionera o te vayas. No, yo estoy hablando de tu vida, de tu casa, de tu familia, lo que tú tengas que trabajar, en lo que tú tengas que arreglar cosas, pues. Así que lo importante no es buscar una ganancia, ¿no? Para nosotros, sino dar de nosotros mismos. Y cuando lo hacemos, ahí vamos encontrando un propósito. Ahí vamos encontrando el propósito para nuestra vida y una bendición mucho más grande, porque tú das y tú recibes, y das más y recibes más. O sea, Dios nunca te va a dejar sin una palabra. Dios dice, abre tu boca, yo la voy a llenar. Yo voy a exponer que hables y tú solamente hazlo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Nos domina el temor, la inseguridad, y a veces sí estamos en problemas bien difíciles. Y tú dices, ¿y cómo voy a ir yo a hablarle a esa persona si yo estoy peor? No, jamás vas a estar peor, aunque estés pasando por muchos problemas muy difíciles. ¿Por qué? Porque tú eres hija de Dios, porque tú tienes una palabra sembrada en tu corazón, porque sabes que Dios te ama, porque tú tienes la palabra y tienes muchas cosas que Dios te ha dado que es lo que necesitas cuidar y es lo que necesitas valorar y echar a andar con otro. Y cuando tú lo das con otro, y tú dices es la palabra el consejo que yo debo de vivir, lo estoy dando a otro, pues lo estás compartiendo y ese mismo consejo te va a ser de provecho a ti, va a obrar en ti. Entonces, así es como Dios trabaja y así es como damos por gracia y tenemos que experimentar esa vida fluyendo a través de nosotros. ¿No es cierto? O sea, sembrar una semilla, exactamente. Y es como les decía ahorita, o sea, cuando no hacemos eso es que la semilla no quiere que la siembres, pues va a quedar ahí sola, ¿no? Yo tengo unas cajitas llenas de semillas y ahí están las semillas, o sea, nunca va a pasar nada con esas semillas. Por eso es tan importante, ¿no? Que cada una de nosotras entienda cuál es tu lugar en el cuerpo de Cristo, cuál es tu lugar que trabajes dentro de esa esfera, dentro de eso que tú sientes, o sea, eh, nosotros en la iglesia nunca te vamos a poner a hacer algo que no sea dentro de tus capacidades. Por eso la persona se tiene que levantar. La persona tiene que decir, yo quiero hacer esto, me gustaría ayudar aquí, ándale. Entonces, tú ahí estás, ¿cómo se dice? Investigando por dónde van tus dones, por dónde van tus dones. Y ya tú te vas a inclinar, o sea, Dios te va a poner a hacer cosas, a veces cosas que no son de tu agrado, pero es como Dios nos ejercita, pues. Dios nos ejercita para servir. ¿Tú crees que a Jesús le gustó morir? Probablemente hacer milagros estaba muy suave, ¿no? Pero ya que le tocó a él, pues ahí, ¿no? Dijo, si a eso vine,
¿Por qué no lo voy a querer hacer? Dice en una parte, ¿no? De la palabra. Si a eso vine. Y cuando Pedro le dijo que ni se te ocurre que tú pases por eso, de que te vayan a crucificar y que tú, quítate de aquí, o sea, quítate de aquí, diablo, porque es el diablo el que nos está hablando. Cuando nos está haciendo sentir inseguros o que digas tú, ay, esto, yo debería estar ahí predicando ahí enfrente, o sea, ¿por qué estoy aquí limpiando acá o haciendo lo otro? Sabes que tú sé humilde y empieza con la necesidad que haya por hacer. Y ahí es cuando Dios viene y honra tu vida y te va a poner, el que se humilla será exaltado, dice la palabra, pero el que se exalta será humillado. Así que no podemos brincarnos los tiempos, ¿no? Es muy importante, ¿no? Entender todo esto, cuál es nuestro lugar. Todas y cada una de ustedes y de toda la iglesia tiene un lugar en el cuerpo de Cristo y tiene algo muy importante que hacer. Y muchas veces por eso la iglesia no florece, porque no estamos pegadas al árbol. O sea, cada quien anda en su rollo, pues, cada quien anda en su problema y cada quien anda haciendo para sí mismo y no está dando lo que Dios ya nos ha dado. Y cuando conocemos nuestro propósito y lo cumplimos, pues nuestra vida espiritual ahí va a florecer. Ahí es cuando vas a ver resultado, pero si tratamos de trabajar fuera de nuestro llamado, pues o no trabajamos en lo absoluto, nuestra vida espiritual va a sufrir y se va a morir. Definitivamente que se va a morir. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo el propósito, no estamos pegados a la vid, ¿no? Porque estar pegados a la vid es nuestro primer propósito. Y como creyentes, pues tenemos que ver dos cosas muy importantes, ¿no? O sea, saber que nuestra vida vieja, pasada, ya pasó. Todo ya pasó, todo lo que nos alejaba de Dios ya se quedó atrás. Y número dos, que va de la mano, es caminar cada día junto al Espíritu Santo, en lo cotidiano, en lo diario de tu vida, en lo que tú estés padeciendo, en lo simple, en lo que hacemos todos los días. Ahí es donde está tu vida espiritual. Sí tenemos que orar y pedirle a Dios e interceder o lo que tú sientas que el Espíritu te está guiando a hacer, pero lo que más quiere, para lo que está el Espíritu Santo de Dios aquí en la tierra, en tu vida, es para tu vida cotidiana, para tu vida común y corriente, para lo que tú necesites. Y esas dos cosas están agarradas de la mano, o sea, dejar ya nuestra vida vieja y saber que ahora caminamos con el Espíritu de Dios y Él dice, yo te ayudo. Yo te ayudo, no que Él va a hacer las cosas, Él te va a ayudar, Él te va a guiar y va a fortalecer tu mano derecha y cuando empezamos a vivir así podemos experimentar el verdadero poder de Dios. Así que pues yo le doy gracias al Espíritu Santo, ¿no? Que siempre, constantemente está al pendiente de todo. Así que pues el Espíritu Santo llena nuestro ser, lo cambia todo, la manera que hablamos, cómo actuamos, cómo vivimos, ahí se refleja el poder de Dios. Ahí es cuando podemos ver la obra, que mi vida no es solamente un esfuerzo humano, no es por mi esfuerzo, sino que se vuelve una vida eficaz porque el Espíritu de Dios está y yo quiero que el diablo no te engañe, como alguna vez me ha engañado a mí, al decirme que el Espíritu Santo se entristeció, se contristó, o se enojó, o ya no está. O sea, el Espíritu Santo siempre, para eso está aquí Él en esta tierra, para estar contigo. Y sí, hay cosas que nosotros sí lo podemos alejar porque no obedecemos, porque no le hacemos caso, porque no queremos escucharlo,
porque tú sabes lo que dice Dios y lo que te ha dicho Dios, pero no queremos, pues queremos andar en la rebeldía espiritual, ¿no? De hacer lo que queremos y pues el Espíritu Santo, él sabe, ¿no? Cómo lo necesitamos. Yo lo necesito profundamente para todo, hasta para dormir, para comer, para levantarme, para andar llena de pila, para fortalecerme. Yo sé que Él es la fuerza que renueva mi vida cada día. Y el estar yo haciendo esto, preparando esto, si a una persona se lo comparto, eso a mí me va a llenar, me va a fortalecer, me da un propósito, siembro, florece, vuelvo a sembrar y no estoy sola, el Espíritu Santo está conmigo y si estamos nosotras es porque él quiere que a nosotras, ¿no? Y de verdad que yo te puedo decir que él es el que dirige qué es lo que vamos a oír cada martes, cada domingo, cada día de reunión. Entonces, yo creo que las respuestas que estamos buscando, a veces cuando decimos, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no pasa? O lo que sea, es por las barreras que nosotros mismos ponemos. Ponemos barreras que ni cuenta nos damos, ¿no? Confiamos en nosotros en lugar de confiar en Dios. A veces hay orgullo, a veces hay pecado, hay, no sé, ¿no? Hay muchas cosas que puede obstaculizar el que el Espíritu Santo se mueva. Y Él quiere esa libertad para moverse. Nosotros debemos darle la libertad al Espíritu Santo para moverse, pero pues nosotros podemos impedirlo cuando no dejamos espacio para Él, no le damos la oportunidad. O vivimos corriendo, vivimos volando, vivimos afanadas y enfocadas solamente en nosotros mismos, haciendo nuestro trabajo y quedando bien, porque si no, no me pagan, porque si me van a correr o lo que sea. Claro que vamos a ser los mejores trabajadores en nuestro trabajo. Vamos a ser los que sobresalgan y lo que hagamos todo más excelente que cualquiera. Ese mínimo tenemos que ser eso, ¿no? Pero no al grado de no dejarle espacio al Espíritu Santo, de no enfrascarte simplemente en el afán de la vida y dejar la vida por hacer todo, ¿no? Y no darle la vida al Espíritu Santo. Así que la Escritura nos enseña, ¿no? Que el Espíritu Santo no puede descansar sobre mi carne, sobre mi carne. Él descansa en mi espíritu. Ese es su lugar. El espíritu vivo, ¿no? Que ha nacido de nuevo en una naturaleza humana no transformada. El Espíritu Santo no está, porque si no ya lo hubiera transformado. Entonces tenemos que ver eso, ¿no? Y no importa qué tan buenos seamos o intentemos ser, si no hemos permitido que Dios transforme nuestro interior, el Espíritu Santo no va a poder fluir en nuestra vida, ¿no? A través de nosotros. Entonces, pues, ¿cómo estamos viviendo el día de hoy? ¿Cómo estamos llevando nuestra vida espiritual? Si te gusta mucho leer la Biblia, si te gusta mucho orar, si te gusta mucho venir a la iglesia, o eso no está para ti nada más. Eso tú lo tienes que compartir, que enseñar a otros. Porque hay muchos cristianos que no lo hacen. Y si tú conoces cristianos que se dicen muy cristianos y que van a la iglesia o lo que sea, o que ya se bautizaron o no sé, tú les debes de enseñar qué es ser un cristiano, qué es una hombre de Dios, una mujer de Dios, porque a veces pues hacemos a Dios a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Y pues definitivamente que no es así.
y tenemos que enseñar todo con amor, ¿no? Y con paciencia, como Dios lo ha hecho con nosotros. Piensa cuánta paciencia ha tenido Dios en tu vida. Dios ha tenido mucha paciencia conmigo y yo me he equivocado muchas veces y Él siempre me perdona y siempre me dice que Él está ahí para ayudarme, para sacar adelante todo, ¿no? Y así lo ha hecho, siempre, así lo ha hecho siempre y no dudo absolutamente nada, ¿no? No temo, no temo, porque muchas veces sí entra el temor en muchas situaciones, pero no debemos de temer, debemos de saber que Dios se fortalece en nuestras debilidades, en cualquier debilidad que tú tengas, ya sea física, emocional, espiritual, mental, o en tus emociones, lo que sea, Dios, el Espíritu Santo te va a fortalecer, porque Él dice que Él es un escudo alrededor de nosotros. Dice que Él es un escudo alrededor de nuestro corazón para que las emociones no te ganen y que cada día podamos ser útiles en el reino de Dios y ser útiles para el propósito de Dios. Entonces, que no se te olvide esto, que tu vida no es para ti. Tú no has venido para que te sirvan, tú has venido a servir a esta tierra. Tenemos el mismo propósito de Jesús. No tenemos que andar inventando nada, ni descubriendo nada. El mismo propósito de Jesús, la misma personalidad de Jesús, sus mismas palabras, sus mismos pasos, todo lo que veas que hizo Jesús, eso nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos que dar como Jesús dio. Y qué hermoso, ¿no? Qué hermoso nuestro Señor, que era tan bueno. Bueno, es tan bueno con nosotros y nos ama, hizo todo por nosotros y pues estamos para servirle a Él.